Recording in progress, vale. Este esfuerzo que estáis haciendo, ¿no? Por ocupar la academia tiene unos resultados importantes y es congregar a mucha gente que está en momentos distintos de su carrera con otra gente que podamos estar algo más consolidadas y poder generar ese intercambio, ¿no? En ese sentido, os felicito por la iniciativa. Me da mucha rabia no poder estar allí físicamente ahora y os mando un abrazo y un querer, ¿no? Formar parte de esta comunidad de aprendizaje y de revolución potencial, ¿no? Hoy he querido hablar de la urgencia de una alianza y una genealogía trans porque me parece muy importante en el momento actual situar, ¿no? Cuál es el papel de los estudios trans y el activismo trans en un contexto más amplio, ¿no? De disidencias sexuales como es el que se plantea en este congreso. Y quería hablar de lo trans, a pesar de que sé que ha estado esta mañana Marina Sáenz en las jornadas, ¿no? y que ha hecho una ponencia que a todo el mundo le ha gustado un montón, porque creo que la transexualidad es un tema y es un término que además tiene poco tiempo, que tiene un significado que todavía está en construcción y que desde, por ejemplo, cuando Thomas Laqueur en el año 94, cuando hablaba en este libro de la construcción del sexo, hablaba de este cambio que se produce en el siglo XVIII hasta finales del siglo en Occidente, cuando hablábamos del modelo unisexo, en el que se entendía que la anatomía genital de las mujeres era igual que la de los hombres, pero invertida hacia adentro y por tanto era imperfecta. O cuando se hablaba de que existía solamente un sexo, pero había muchos géneros, de las virago a los hombres fríos y penetrables, es decir, hombres y mujeres que hasta ese momento no habían sido determinados por una cualidad biológica, sino por la cualidad de detentar un atributo social, un rango, un hábito, un estado. Estamos viendo unos cambios muy importantes, ¿no? Desde ese antiguo régimen sexual, ¿no? A un momento en el que surge esa identidad transexual, ¿no? En parámetros médicos, ¿no? que se construye alrededor de los años 50. Y esto es importante señalarlo porque desde los años 50 hasta aquí, pues diréis, bueno, es que yo no había nacido, claro, no habíamos nacido, pero digamos que en términos del tiempo es como hace un momentito, ¿no? Y en ese sentido alumbramos un concepto que tiene que ver con la aparición de ciertas tecnologías médicas, de ciertas herramientas de modificación corporal, el descubrimiento de cómo sintetizar las hormonas, las primeras cirugías, lo cual nos pone en un paradigma que, igual que la homosexualidad, son conceptos que surgen en un marco médico y, sin embargo, ese marco médico nos sujeta y nos ata a una mirada que nos sitúa en el lugar del trastorno, de lo problemático, ¿no? Corporal y socialmente. Y en ese sentido yo estoy mucho más cerca de lo que plantea Susan Stryker cuando ella habla de que las personas trans nos alejamos del sexo asignado en el nacimiento. Y en ese sentido plantea que lo que la medicina desprecia como un falso positivo, es decir, personas que parecen trans pero no lo son y por eso hay que hacer un buen diagnóstico, en realidad sí que están dentro del parámetro de lo que nosotros entenderíamos como de lo trans, con o sin asteriscos, es otro tema, ¿no? Pero que alguien sienta un rechazo al sexo asignado en el nacimiento no significa necesariamente que se esté acercando al sexo contrario. Y esto parece bastante difícil de entender para quienes plantean y conciben el mundo de una manera profundamente binaria. Si tú no eres una mujer, entonces ¿qué eres? ¿No? Esa sería un poco la pregunta que mucha gente trans con nuestras vidas planteamos a un contexto que entiende que somos personas incómodas, difíciles, trastornadas y que planteamos encrucijadas que son difícilmente resolubles por esas miradas tan estrechas, ¿no? Y yo quería plantearos esta idea de la genealogía y esta idea de la alianza que me parecen tan importantes desde un lugar que tiene que ver con cuál es el pasado inmediato que tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que esta fotografía de la fotógrafa colita Isabel Esteba Hernández puede ser reconocida por muchas de las personas que estáis aquí y es probable que así sea, ¿no? ¿Hay alguna persona en la sala que no conociera esta foto?
Es pregunta a pregunta, ¿eh? O sea, que si alguien me puede ayudar con la respuesta. ¿Hay alguna persona de la sala que no Sí, conociera esta foto? que no conociera. Que no conociera. Nadie levanta la mano. Nadie levanta la mano, ¿no? O sea que sí vamos forjando una idea del pasado, de cuáles son, digamos, nuestras heroínas, y que probablemente si ponemos en el lugar de esta foto, yo hubiera puesto a Martha Johnson, a Silvia Rivera, incluso sabríamos más de estas personas que de las que tengo en la foto, ¿no? Digamos que aún estamos tratando de, aunque esto es una imagen con la que conocemos todas las personas que estamos aquí, nos podríamos plantear si la genealogía, si el pasado que nos parece memorable, a quién recordamos y a quién no recordamos, ¿no? Cuando se habla del orgullo gay y de esta manifestación del año 77, a mucha gente se la escapa que no era el orgullo gay, sino que era una manifestación por la liberación homosexual, y se nos escapan también los relatos de la época en los que sabemos que en esta manifestación no solamente había gays y lesbianas, sino que también había movimiento feminista, también había gente de partidos políticos, y había sobre todo personas que podríamos entender dentro del ámbito de lo trans, ¿no? Travestis, personas afeminadas, transexuales. Y esto que es una imagen fija, porque es una foto, también hay un pequeño vídeo de esta época, en el que podemos ver estos eventos. Me interesa esta foto porque, digamos, genera un pasado reconocible, y porque también plantea que incluso en ese pasado remoto, en esa pequeña genealogía, que sabemos que esta no fue la primera manifestación, que no ha sido la primera protesta en la que aparecen las personas trans, ya se producían alianzas con un movimiento feminista, con unos partidos políticos de la izquierda, contra algo que en ese momento era la ley de peligrosidad y rehabilitación social, ¿no? En ese sentido, me parece importante señalar cómo nuestra manera de concebir lo trans tiene que ver con ese pasado, digamos, cercano, donde hemos pasado de confundir la transexualidad como una forma extrema de homosexualidad con la creación de una identidad propia, ¿no? Si hubiéramos estado en esa manifestación del año 77, escucharíamos gritos que hablan de la palabra transexual, con lo cual en el año 77 es una palabra y un concepto que circula en el contexto del Estado español. Y desde luego lo que está claro es que las manifestaciones culturales de ese momento, como son las pelis que pongo en la pantalla, ¿no? Mi querida señorita, el transexual, Cambio de sexo, Madame Gigi, entre otras, estas no son las únicas, plantean un momento en el que el cine se hace eco de algo que está pasando en esa sociedad, ¿no? Donde se empieza a entender ese concepto de lo trans, si distinto de la homosexualidad, y no está tan claro que sea tan distinto de lo que ahora entenderíamos como lo intersex, ¿no? También es verdad que Mi querida señorita es una peli que encierra cierta ambigüedad, pero que desde luego juega con la idea del cambio, ¿no? De una persona que es una cosa y luego es otra. En cualquier caso, es importante señalar que estamos hablando de construir una genealogía y una historia sobre una identidad que todavía está en construcción, ¿no? Que podríamos decir que aún estamos dándole sentido porque tenemos muy poca historia, y que nuestros productos culturales que se producen en el Estado español lo que muestran es esa necesidad de autorrepresentarse, no solamente de que los demás cuenten historias sobre nuestras vidas, sino la necesidad que tenemos las propias personas de hablar de nuestras disidencias sexuales y de género, ¿no? Y os ponía aquí algunos ejemplos, ¿no? Como Caña o esta película de Menderley que os recomiendo y está fenomenal. Claro, esto contrasta con un contexto internacional en el que hay otras revueltas, ¿no? que suceden un poco antes y al mismo tiempo, donde lo que se está discutiendo un poco es ese estatus de persona trastornada, de persona delictiva, de persona a la que se puede acosar, de la que se puede, a la que se puede violentar desde las fuerzas de represión del Estado, y donde estos debates llegan necesariamente a los lugares de donde se decide lo que es una enfermedad y lo que no. Por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, ¿no? Y que además está atravesado por la experiencia de la pandemia del VIH y del SIDA, y que ha generado una subjetividad y una representación social particular sobre quiénes somos y qué nos pasa, ¿no?
Voy a pasar a la siguiente diapo porque no voy a poner un trozo de peli, pero sí quería mostrar el hecho de que José Ahumada recogió imágenes de esta manifestación del año 77 y que tienen el valor de un documento de época, ¿no? Que habla de esa disidencia social y de esas alianzas con los movimientos feministas que a ratos en el momento actual nos pueden parecer difíciles, pero que han sucedido y suceden en el pasado y en la actualidad, y con otros movimientos de la izquierda, ¿no? Y entonces yo quería aprovechar este contexto de personas que estamos aquí, que nos podemos considerar expertas en estos temas, para plantearos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasado es el que recordamos, por ejemplo, en esa genealogía de lo trans? ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde están las personas trans? ¿No? De hecho, ahora en el chat alguien me decía que una de esas personas que estaba en esa manifestación vivía ahora en La Coruña, ¿no? Es decir, que si conocemos a Martha Johnson y a Silvia Rivera, ¿cómo es que no conocemos por su nombre y apellido si le rendimos un tributo a cada una de esas mujeres trans y personas de diferentes disidencias sexuales que encarnaron la cabecera de esa manifestación y que además se llevaron los golpes y la represión violenta de la policía, ¿no? ¿Cómo es posible que este marco de derechos sexuales de fuerte influencia anglosajona nos haga conocer mejor la historia y el contexto cultural de otros lugares y no conozcamos tanto nuestra propia historia? Lo digo porque aquí estamos mucha gente que estamos en investigación y esta es una de las cuestiones que están encima de la mesa, ¿no? Cuando muchos de los textos que leemos están en inglés, cuando mucha de la investigación se produce en contextos de Centro Europa y sobre todo en Norteamérica, corremos el peligro de reproducir narrativas que pueden no ser las nuestras. Por ejemplo, cuando decimos que la relación entre las personas trans o las lesbianas con el feminismo han sido extremadamente problemáticas en el contexto del Estado español, pues es faltar un poco a la verdad, ¿no? En el sentido de que tenemos otro tipo de alianzas, ¿no? Y en ese sentido podríamos preguntarnos si recordamos los vínculos, si recordamos los conflictos que se han producido, si recordamos las amistades, ¿no?, que se producen en esa genealogía, ¿no? Y como planteaba antes, ¿cómo podríamos entender la historia de lo trans como una identidad que está en construcción y que tiene matices locales propios? Como decía, para quitarnos este problema, ¿no?, de reproducir narrativas anglosajonizadas, si es que esto es una palabra, que pueden no ser la nuestra, ¿no? Y también nos lanza otra pregunta y es si son nuevas las alianzas de las personas trans con otros movimientos sociales o si tenemos cierto recorrido en estas alianzas y hasta cuándo las personas trans vamos a ser reconocidas dentro de esto, lo que yo llamo una hiperidentidad que no deja ver más allá. Es decir, que cuando alguien dice que es trans, pues la persona parece que no tiene profesión, que no tiene gustos, afinidades, que no tiene, no sé, pecas en la cara. Es decir, que lo trans parece que oscurece todo lo que esa persona es y produce cuando está en un espacio, ¿no? Y en ese sentido, una pregunta que nos puede interesar a todo el mundo y es qué ensamblajes y qué intersecciones son relevantes para las vidas de las personas trans hoy, ¿no? Por ejemplo, la intersección y el ensamblaje con la edad. ¿Qué pasa cuando alguien es trans y tiene más de 65 o tiene menos de 15? O la clase social, o el estatus migratorio, o vivir en una institución como un centro de menores, o como le pasa aquí en Pérez, vivir en una residencia de personas mayores. Es decir, que ya no solo vale hablar de lo trans, sino que tenemos que necesariamente entenderlo en la interseccionalidad de esas otras cuestiones que atraviesan las vidas. Porque si no estaremos hablando de lo trans como si fuera una identidad, una experiencia hegemónica, única, uniforme, homogénea y que claramente no lo es, ¿no? Si hiciéramos un recorrido rápido sobre las luchas por los derechos sexuales en el Reino de España, encontraríamos, ¿no? Bueno, aquí he puesto una foto maravillosa de Vi Andersen, porque ¿por qué no? Estaríamos hablando de que los derechos sexuales en España tienen una historia propia, como decía antes, que no necesariamente está atravesada por los mismos sitios que otros, ni siquiera los países como Portugal o Francia o Italia, ¿no? Que no compartimos tanto con ellos y que tienen que ver con el proceso de la transición y de la democratización, ¿no?
y que tienen que ver también con cómo las organizaciones de la liberación homosexual estaban en relación con los movimientos feministas y también con algunos partidos y organizaciones de la izquierda, donde mucha gente hacía dobles militancias, especialmente las lesbianas que estaban en colectivos feministas o en sindicatos y además en espacios donde se habla de sexualidad y donde sí ha habido una importancia de los debates que se producen en otros lugares, pero desde luego desde un lugar de matices propios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cuando se está hablando de la pornografía, ¿no? En otra guerra cultural como la que estamos viviendo con las TERFs ahora aparecido, ¿no? En el sentido de qué lecturas se estaban haciendo afuera, cómo llegan aquí, cuál es el impacto que tienen, ¿no? Y lo que sí conocemos claramente es que en los 70 y los 80 se está conformando una identidad distinta que se aleja de la homosexualidad para convertirse en un lugar propio, ¿no? Yo creo que muy bien aquí Vivi Andersen encarna, ¿no? Como ese salto, ese otro lugar, ¿no? que ocupamos las personas trans, donde las mujeres trans claramente son líderes y han encarnado en primera persona esta genealogía, ¿no? Claro, dando un salto en el tiempo desde estos años 70 a la actualidad, podríamos preguntarnos cómo es posible la hipervisibilidad que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Claro, para mí la respuesta no solamente que es que Kylie Jenner o Laverne Cox sean muy famosas ahora por el impacto mediático que tienen las redes y por su presencia y por estar en programas de televisión y en series y en realities, sino por el hecho de que, como dice Susan Stryker, desde las primeras personas trans y el travestismo de los años 70, la visibilidad de las personas trans siempre ha ido en aumento, ¿no? Siempre ha sido en un aumento exponencial. Claro, además los datos que tenemos de la investigación nos dicen que además hay muchas más personas que dicen que son no binarias y que son trans que hace unos años, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce, ¿no? este aumento, si queréis? ¿Por qué estamos de alguna manera transexualizando el mundo, si lo decimos un poco de broma, ¿no? Hay personas incluso que hablan de que lo que comemos alteran nuestras hormonas, alteran nuestra genética. Otras personas dicen que lo trans, como sabéis, es un artefacto de Internet y de las redes sociales y que estamos haciendo propaganda. Lo que sí está claro es que hay una globalización del conocimiento y de la información que hace que algunas cosas de las que no se hablaban antes se pueda acceder a ellas de una manera más libre. Es decir, que si tú... imaginaros en la pandemia, ¿no? Alguien que ha estado pensando, gracias a que teníamos mucho más tiempo, también más agobios, pero la pandemia ha sido un momento en el que ha habido muchas personas que se han preguntado por su identidad y ha habido mucha gente que ha dado pasos a la hora de salir del armario. ¿Esto es culpa de la pandemia o es culpa de que las personas tenemos inquietudes y que a veces necesitamos un momento para darle una vuelta y que precisamente las redes sociales nos permiten leer, acceder a información? También a veces nos permiten acceder a una violencia que no recibiríamos si no estuviéramos en las redes. Pero lo cierto es que mucha gente joven ha estado pensando sobre su identidad, ha estado reflexionando, ha estado viendo series de televisión y ha empezado a imaginar que algo que parecía imposible porque está castigado, porque tiene un gran estigma social sobre sí, podría ser posible para esa persona, ¿no? Conociendo a otras personas a quien le sucede algo parecido, porque están en espacios de gaming donde pueden imaginarse otra persona, porque ven películas, porque imaginan. Es decir, que hay todo un proceso en el que ese imaginario social que venimos de que la homosexualidad encarnaba todas maneras de disidencia sexual y donde todos éramos unos vagos y unos maleantes y todo tenía que ver con la noche, con lo oscuro, con las ciudades, con los espacios de prostitución y de poco control social, empieza a cambiar para convertirse en espacios donde imaginarnos, ¿no? Y en ese sentido, la gente famosa que tiene hijos trans, las series de televisión, la ficción y la realidad nos devuelven la presencia de la gente trans en todo su ciclo vital, ¿no? Con lo cual
Hay gente que está saliendo del armario con 60 años, hay gente que está saliendo del armario con una edad muy temprana y estamos, ¿no?, generando eventos culturales que generan una subcultura trans cada día más visible, ¿no?, desde el cabaret trans hasta el orgullo trans, una serie de espacios en los que podemos imaginar y reconocemos a algunas personas trans en espacios públicos más alternativos o más, digamos, mainstream, ¿no? En cualquier caso, yo la pregunta que os quería lanzar un poco por estimular el debate sería ¿cómo podemos hacer políticas trans, interseccionales o en la alianza? O sea, que ya no solamente es que me interese que hablemos de lo trans como un lugar de construir una genealogía y de construir un espacio donde nos podamos reconocer en nuestras ancestras, sino también me interesa pensar en el momento presente cómo hacer una cosa que a veces parece imposible por la violencia que nos encontramos en las redes sociales, por ejemplo, y es cómo hacer una política trans que sea interseccional o que sea en la alianza, ¿no? Y en ese sentido quiero recordar a Angela Davis cuando ella dice vivimos en un mundo en que las viejas formas de activismo no son suficientes, ¿no? Y a esto me refiero a la pancarta y a las manis y a las cosas que hacíamos en RQTR, sino que el activismo de hoy, como dice Angela Davis, tiene que ver con crear coaliciones entre comunidades, ¿no? Alianzas en estos espacios de disidencia. Y lo creo profundamente, ¿no? Y en ese sentido cito a Angela Davis porque, aparte que me parece una ídola, estoy profundamente de acuerdo con ella, ¿no? O cuando Judith Butler dice la violencia fóbica contra los cuerpos es parte de lo que une el activismo, el antihomofóbico, el antirracista, el feminista, el trans, el intersexual, ¿no? Es decir, que somos necesariamente espacios que estamos abocados a tener un debate que, aunque tengamos cuestiones particulares, necesitamos encontrar algunos nudos, algunos espacios que compartir, ¿no? Y yo os voy a lanzar algunas propuestas sobre lugares que podríamos compartir esa alianza, ¿no? Por ejemplo, os pregunto aquí, ¿no podríamos ir a hacer alianzas sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo? Y os recuerdo, ¿no?, que esta idea de decidir sobre el propio cuerpo es un eslogan feminista que tiene que ver con la maternidad, con el aborto, con la violencia machista, con cosas así, y que sin embargo las alianzas para decidir sobre el propio cuerpo tienen que ver con la diversidad funcional, las personas con discapacidad, tiene que ver con la gordofobia, tiene que ver con muchas más demandas feministas, tiene que ver con los derechos de las personas intersex y poder denunciar las cirugías precoces, tiene que ver con todas aquellas personas que no encajamos en los estándares de belleza, como las mujeres barbudas, los hombres babilapiños, el pelo malo de las personas racializadas, los movimientos por la despatologización, las personas que escuchan voces, las personas que hacen acompañamientos en salud mental, la gente que tenemos criaturas, la gente que reclama el derecho a una muerte digna. No podríamos hacer una alianza alrededor de la decisión sobre el propio cuerpo, porque si no el énfasis, como bien sabéis, se está poniendo sobre si tendríamos que proteger a los niños o a las niñas de estas personas trans tan locas que les estamos obligando a cambiar y a modificar su cuerpo y les estamos obligando a consumir bloqueadores de hormonas, y esto lo digo con sorna, porque no les obligamos, lógicamente. Pero me parece un buen lugar para pensar una alianza. También querría plantearos, ¿no?, con esta foto de Jennifer en la portada, una mujer trans gitana, si no podríamos hacer alianzas con otras luchas alterizadas, por ejemplo, con las personas que están en el antirracismo, que viven en primera persona los efectos de esta sociedad racista, de las personas que están viviendo procesos de expulsión porque son personas migrantes con diferentes estatus de regularización de sus documentos, de las personas que tienen que vivir un sexilio, que se tienen que trasladar de donde viven a otro sitio para poder tener una vida afectiva, una vida sexual, una vida en el género que desean. De todas aquellas personas que tienen vidas precarias y viven la crisis económica en sus carnes, y que yo creo que justamente la pandemia ha hecho que muchas de estas realidades sean mucho más visibles. Por ejemplo, las luchas de las mujeres que son trabajadoras sexuales, mujeres trans.
Otro de los nudos que yo os planteo, ¿no?, para ver si este debate os encaja, que podría ser un lugar de alianza, sería si no podríamos hacer una alianza alrededor del derecho a cambiar los nombres en nuestros nombres en los documentos. Y, por ejemplo, pondríamos encima de la mesa la experiencia, y me estoy acordando de mi amiga Esther Mayoko Ortega, como cuando ella ha querido cambiar su nombre en el registro civil, le ha dicho que Mayoko, ¿qué nombre es ese? Que ese no es un nombre español, ¿no?, con una idea bastante racista, como si llamase, no sé qué decirte, Jonathan, fuera mejor que llamarse Mayoko, por ejemplo, que también es un nombre extranjero y nadie le pone problemas a Jonathan, pero se llama Mayoko. O que además Mayoko no se sabe si es de hombre o es de mujer, que es un nombre africano, y vete a saber esas cosas que hacen los africanos, ¿no? En ese sentido, los problemas que tienen las personas racializadas y las personas trans racializadas, cuando les dice el registro civil de su ciudad que su nombre no es suficientemente bueno, ¿no? Y como muchas personas desean elegir su nombre, ¿no?, porque viven un proceso migratorio, quieren tener un nombre particular. Cuando hay gente que se cambia el nombre de pila para dificultar que les encuentre, por ejemplo, una pareja maltratadora. Cuando la gente desea ponerse un nombre mixto y el registro civil te dice que es de niñas o de niños, o como la Real Academia Vasca, por ejemplo, ha destrozado la posibilidad de ponerse un nombre vasco que sea mixto, a no ser que tú puedas demostrar que otra persona de tal sexo lo use. O el derecho que quieren tener algunas personas a renunciar a su apellido o a su nombre cuando te vincula un linaje, una historia que no deseas, por el maltrato, por la violación, por el abandono, o porque esa persona sea bueno, pues una genocida, por ejemplo, ¿no? Os planteo si no podríamos hacer una alianza también alrededor del consentimiento informado, ¿no? El Estado español obliga a que las personas pasemos por un consentimiento informado cuando nos hacemos un procedimiento médico, pero muchas de las personas que estamos aquí sabemos que es firmar un papel, pero no es necesariamente recibir la información que te permite de manera real hacer un consentimiento informado. Y yo creo que muchas personas trans estamos en la situación de pasar por procedimientos médicos donde no se nos trata especialmente bien, y que esto es una experiencia que compartimos muchas personas, desde la violencia obstétrica que viven muchas mujeres, las experiencias que viven muchas personas intersex, muchas personas que tienen tratamientos crónicos, o por ejemplo el poco interés que hay por entender los efectos a corto, medio y largo plazo de las terapias hormonales, ¿no? El cómo todo lo que nos pasa a las personas trans es por culpa de que consumimos hormonas, incluso cuando no las consumes, y cómo de alguna manera te obligan a un tratamiento que luego resulta que es la culpa de todo lo que te pase, y ya sea que te sale un grano o que te duele un pie, ¿no? En ese sentido, yo creo que podríamos tener alianzas con todas aquellas personas a las que les quieren tutorizar porque de alguna manera se pone en cuestionamiento su salud mental. Y estoy pensando en Britney Spears, aunque no vive en España, estoy pensando en las personas que escuchan voces, las personas que son neurodivergentes, en fin, que me parece un lugar estupendo para construir alianzas. Y otro lugar me parecería importante, como las personas trans tenemos muchos problemas para viajar. Cuando pasamos por controles policiales se nos entiende como personas que damos problemas o que estamos engañando sobre quiénes somos cuando no encajamos bien en lo que ponen nuestros DNIs. Y que yo creo que desde el ataque a las Torres Gemelas y especialmente cuando te sales de la zona Schengen, bueno, pues hay personas que sufren una vigilancia mucho más intensiva, lo cual hace que las personas trans, pero también las que son racializadas, precarias, pobres, putas u otras, pues tengamos problemas con el tema de desplazarnos por el espacio, ¿no? Yo creo que también que es importante, ¿no?, plantear o lanzaros la pregunta si no podríamos hacer una alianza para poder decir que elegimos ser quienes somos, ¿no? Creo que hay una batalla que ha planteado el movimiento LGTB alrededor de yo soy así, he nacido así, que tiene que ver con desproblematizar el hecho de que bueno, pues que no somos responsables de ser LGTB, como si
de hecho no estuviéramos activamente eligiendo estar fuera del armario, ¿no? Yo creo que mucha gente elegimos estar fuera del armario, elegimos hacer tránsitos, elegimos decir públicamente a quién amamos, elegimos públicamente decir si tenemos hijos o no tenemos hijos o qué profesión tenemos, y de alguna manera ponemos encima de la mesa el concepto de la agencia, ¿no? Frente a aquellas personas que defienden una idea de la identidad sexual, digamos, más ligada al yo no lo he elegido, ¿no? Como respuesta a esta idea de las terapias de la reparación de la conducta, ¿no? En ese sentido, yo creo que prefiero un movimiento empoderado que se atreva a decir quiénes somos y por qué y qué decisiones tomamos, más allá que a enrocarnos en esta idea de yo no puedo cambiar quién soy, ¿no? Por otra parte, me parece que podemos establecer alianzas con todos aquellos movimientos, como el movimiento antirracista de los gitanos y gitanas, cuando están planteando que el lenguaje normativo les sitúa en un lugar peyorativo. Y le pasa a las personas gitanas cuando les llaman trapaceras, le pasa a las mujeres en todos estos lugares de señalamiento de las mujeres como sinónimo de puta, y nos pasa a las personas LGBT y a las personas trans cuando una persona trans se convierte en una cirugía, cuando una persona trans se convierte simplemente en un problema, ¿no? En ese sentido, creo que el no binarismo, las personas racializadas, los diferentes usos del español y del castellano dan buena cuenta, ¿no? de que esta puede ser una buena lugar de alianza para desafiar a la RAE y a todo el mundo que se nos ponga por delante, porque el idioma es un espacio vivo y las personas elegimos cómo hablamos, ¿no? Y que generamos cambios culturales importantes alrededor de un idioma que para mucha gente es la lengua materna, ¿no? Entonces, en ese sentido, para cerrar, os quería plantear la importancia de una lucha y una política trans, que también tiene su paralelismo en unos estudios trans, que curiosamente los estudios trans están liderados por personas que muchas veces están fuera de la academia. Estoy pensando en muchas personas, Alana Portero, Miquel Visé, en fin, mogollón de personas que están produciendo contenidos trans y no son quienes enseñan necesariamente sobre estudios trans, y esto recae sobre personas que, bueno, digamos, no tienen este expertise, ¿no? Creo que muchas de las personas que estamos aquí encarnamos bien esta idea de luchar por políticas del fracaso, en el sentido de que defendemos el derecho al aborto, el derecho al divorcio, el derecho a vivir una vida trans, que no son un fracaso de la reproducción, del amor o del binarismo, sino que son formas de agencia y decidir sobre nuestras propias vidas, ¿no? En ese sentido hablo del fracaso, pues siguiendo un poco la línea de lo que plantea Jack Halberstam en su libro, ¿no? En ese sentido también quiero plantear la importancia de unas políticas de lo trans que sean interseccionales, que estén pasadas por los ensamblajes, por todas estas preguntas que os he lanzado, ¿no? El cómo yo sigo a Dean Spade cuando él habla de proponer hacer unas políticas trans basándonos en la pregunta: ¿esta lucha beneficia a las personas trans con mayor vulnerabilidad? Es decir, cuando estamos planteando una ley trans, ¿esa ley trans beneficia a las personas que están en los márgenes? Y si no lo hace, ¿cómo somos capaces de consentir esto, ¿no? Creo que también estamos hablando de políticas estratégicas, ¿no? Cuando nos planteamos, por ejemplo, la importancia que tiene la utopía, ¿no? Aquello que parece inalcanzable, por ejemplo, tener un DNI sin género, cuando esto se han reído en nuestra cara y nos han dicho que es imposible, y ahora estamos viendo que en los Países Bajos, pues, por ejemplo, se está haciendo y no pasa nada, y no hemos borrado a ninguna mujer, y no han desaparecido las mujeres de ese país, ni las personas trans, ni siquiera los hombres, ¿no? Entonces, también os lanzo la pregunta de si es que nos podemos permitir no hacer alianzas. Lo digo porque las personas trans somos muy pocas, aunque seamos visibles o pesadas, o lo que queráis, pero sí que estamos en un momento que quizás la discusión sobre la ley trans ha azuzado un tipo de transfobia que estaba un poco más oculta en nuestra sociedad, no es que no estuviera, sino que estaba ahí detrás, y que yo creo que ahora mismo no nos podemos permitir no hacer tales alianzas, ¿no?
Y en ese sentido os planteo si no puede haber una tercera ola del movimiento trans, es decir, desde todas estas personas que han sido nuestras ancestras, y aquí si os pongo algunas fotos del contexto anglosajón, ¿no? Desde esa invención en la transexualidad en los años 50 a la invisibilidad de otras vidas trans no occidentales, no blancas, que no tienen que ver con ese contexto. Y cuando se nos habla, por ejemplo, de las olas del feminismo, de una primera ola por el voto de las mujeres, una segunda ola que habla de una identidad única a la mujer, una tercera ola que dice que no hay una mujer universal y que es un conjunto de diversidades dentro del contexto mujer, sino podríamos hacer un paralelismo con esas luchas de lo trans, ¿no? No solamente es que existan las personas trans o que lo trans se tiene que entender como una realidad, sino que las realidades de las personas trans son diversas y son necesariamente interseccionales, ¿no? En ese sentido, pienso que es importante reclamar referentes, aquí solamente he puesto algunos, ¿no? Y que desde esa historia, ¿no? del acoso policial, de esa manera de llamarnos ficciones de hembra a las personas trans, incluso cuando pasas por todos los requisitos que te plantean, ese imaginario social de las mujeres trans como vinculadas a la prostitución, al espectáculo, a la marginalidad, si no tendríamos, ¿no? que devolver, esta es una foto de época de Kim Pérez, preguntas relevantes al movimiento trans, preguntas relevantes al contexto actual sobre qué es ser una mujer, o que si ese sistema sexogénero, por ejemplo, incluye a todas las mujeres, o cómo la lucha por la despatologización de la transexualidad ha tenido un recorrido muy importante en el contexto del Estado español y que plantea unos aprendizajes muy importantes, como por ejemplo que un grupo muy pequeño de personas que lideran la idea de que la transexualidad no es una enfermedad han sido, por otra parte, pues, profundamente eficaces a la hora de plantearnos a toda la sociedad y convencernos y movilizar a buena parte de ella de que es verdad que la gente trans no tenemos un trastorno, simplemente somos gente peculiar que tenemos otras opciones que no son mayoritarias. Y también nos plantean que hemos luchado por leyes que nos han parecido en un momento dado buenas y que sin embargo han envejecido fatal, ¿no? Que nos plantea también la pregunta de si el cambio legislativo es lo único que queremos. Lo digo porque ahora, cuando estamos hablando tanto de la ley trans, parecería que la ley trans va a acabar con todos los problemas del mundo mundial de las personas trans, cuando las leyes son parte de los cambios, pero más importante que las leyes son los cambios, digamos, socioculturales, ¿no? En ese sentido, ¿sería posible que esta tercera ola del movimiento trans supusiera también un cuestionamiento de las políticas identitarias trans, es decir, que en ese sentido pudieran aparecer otro tipo de demandas, ¿no? más interseccionales, como las que encarnan a una de las personas aquí en estas fotos, ¿no? Por ejemplo, la idea de si podríamos hacer tránsitos a la medida, modificaciones corporales a la medida y no estandarizadas, o si nuestras luchas, como las que encarna Laura Bugallo, que es la mujer de la foto que hay más abajo a la derecha, si nuestras luchas no pueden ser interseccionales, es decir, que hay mucha gente trans que está metida en otras luchas, como por ejemplo los derechos de las personas migrantes, y que han sufrido también una importante represión y que muchas veces no aparecen como nuestras heroínas de nuestra genealogía trans y sin embargo lo son, ¿no? Claro, surgen algunos problemas, ¿no? Como esta idea de si todo lo que nos pasa a las personas trans es transfobia, si todas las personas trans estamos oprimidas de la misma manera y como hay también personas trans que somos privilegiadas, cómo el contexto de las redes sociales nos lleva mucho, ¿no? a esta idea muchas veces un poco acusadora de los demás y poco autocuestionadora, y cómo muchas de esta manera de pensar y de relacionarnos filtrado por las redes con esta cosa de los logaritmos y la necesidad de polarizar los debates, sino genera unos costes en las personas, ¿no? Donde además hay unos cambios generacionales muy importantes, ¿no? Donde tenemos realidades como son las realidades de las personas no binarias o de la gente más joven, ¿no? que está encima de la mesa y que está sin
sin resolver, ¿no? Yo creo que tenemos encima de la mesa la cuestión TERF, tenemos encima de la mesa la autodeterminación de las personas trans, cómo enfrentarnos al antifascismo, tenemos problemas acuciantes como el suicidio adolescente, que yo creo que nos plantean otro tipo de temas que más allá de que está respondiendo a la extrema derecha, nos plantea también la necesidad, ¿no?, de enfrentarnos a un contexto pandémico con un estado menguante del bienestar, con la criminalización de las protestas, con señoras TERF que tienen mucho poder y nos están haciendo mucho daño, con personas trans que quieren hacer otras cosas en su vida, como tener criaturas, como, bueno, buscarse la vida de diferentes maneras, y un Estado que no está ofreciendo unas políticas activas de empleo, ¿no?, que ayude un poco a proteger a la gente trans en las situaciones más vulnerables. Y bueno, hasta aquí un poco lo que yo os quería contar, y me interesa más casi el debate de lo que podamos sostener en este momento, porque como veis, como buen profe yo me enrollo bastante bien, pero me gustaría casi más tener como feedback de qué os provoca este debate que yo os traigo hoy. Muchísimas gracias, Lucas. Un aplauso. Dice una compañera, Andrea Taboada, muchas Lauras Bugallos necesita este país. Por supuesto, yo soy muy fan de Laura Bugallo, la admiro profundamente. Me ha dolido mucho el cómo la policía le ha perseguido por este trabajo antirracista que ella ha hecho, y me da lástima que la gente trans más joven no la conozca, ¿no?, porque ella es una verdadera heroína, mucho más cerca que otras heroínas tipo Silvia Rivera o Martha Johnson, ¿no?, que nos pillan un poco más de lejos. Espera, que no sé si te oye. No, ¿la puedes parafrasear para que la pueda oír? Lucas, muchísimas gracias por dar, o sea, por ofrecernos esa voz que muchas veces no se oye, que nos permite este congreso dar voz a quien no la tiene en los medios en general, y que nos hace plantearnos, sobre todo a las personas que tenemos el privilegio, ¿no?, porque lo es, de ser cis, pues plantearnos e ir mucho más allá. Ese era el comentario que quería decir. Y bueno, que sois cis por ahora, que la vida da muchas vueltas, ¿eh? ¿Cierto? Que todos hemos sido cis en algún momento, un ratito. Hashtag yo fui cis, ¿no? Sí, lo veo, lo sigo y lo retuiteo. Pues te doy la palabra a quien quiera comentar o preguntar. Sí, antes alguien parecía que quería decir algo y no se oía bien, había como un eco, ¿no? Tenemos una medio mano tímida. Lo puedo poner en el chat si le da cosa. Para que os vea, sí. No te oigo. Gracias. Hola Lucas, ¿me escuchas? Sí. Genial. Me parece muy interesante cuando hablas de interseccionalidad, perdón, ahorita se me está yendo el término, porque creo que cuando empiezas lo que nos compartes preguntándonos sobre la historia propia, yo sé que estás hablando del caso español, yo soy mexicano, y creo que en ese sentido creo que las perdón, es que es como media tarde, entonces se me van como los términos. Sí, no, y que además esta palabra es odiosa de decir, interseccionalidad. Si no te trabas, bueno. Ok, es como la prueba de que uno no es robot. El asunto está en que creo que esa intersección de la que estamos hablando debe también salir un poco de esas geografías, ¿no? Porque cuando mencionabas a Masha y a Rivera, sí, creo que ese es el ejemplo que todos conocemos, ¿no? Aparte de Stonewall. Pero cuando tú estabas hablando de los casos españoles, yo no levanté la mano porque me dio penita, así como de, no conocen nuestra historia. Y pues finalmente creo que podría permitirme porque pues no soy ibérico. Y en ese sentido también me avergüenza mucho no poder hablarte de la historia de la transexualidad en México, que creo que también es algo muy interesante. Y en ese sentido me gustaría pues saber qué opinas sobre esto. Si crees que es importante que como cultura iberoamericana
sería importante que nosotros como mexicanos conozcamos la historia de esta manifestación en Barcelona, así como ustedes como ibéricos, sería importante que conocieran la historia de las manifestaciones en Ciudad de México, las manifestaciones en Santiago, las manifestaciones en Buenos Aires, etcétera. Era como la pregunta. ¿Qué opinan sobre eso? Gracias. Evidentemente, o sea que... Y te voy a poner un ejemplo. Cuando la Pantoja de Puerto Rico es casi a veces más importante que la Pantoja de España, nos da pistas, ¿no?, de que los procesos culturales son de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que también hay, dentro de que nosotros estamos aquí pensando que no somos hegemonía frente al contexto anglosajón, también reproducimos las lógicas coloniales con otros espacios, ¿no? En ese sentido, yo sí abogo, ¿no?, por entender, ¿no?, también esos procesos, no solamente de conocer qué es lo que estaba pasando en México, cuáles son las construcciones, ¿no?, de esas disidencias sexuales que tienen matices propios en México por la historia colonial y de colonización del Reino de España, sino también a mí me interesan esos diálogos, ¿no? Y yo os ponía... No es el ejemplo de México, es el ejemplo de Puerto Rico, ¿no?, de la Pantoja de Puerto Rico, ¿no? Cuando alguien se apropia de un espacio musical, ¿no?, como son las folclóricas españolas en otro sitio y hace una producción propia, y al revés, ¿no? Es decir, cuáles son esos viajes, esos tránsitos que hace que haya como encuentros culturales, ¿no? Hace poco dos investigadores, Gemma Pérez Sánchez y Javi, ahora no me acuerdo el apellido, estuvieron estudiando las cartas que se mandaban los activistas en los años 70 de diferentes países del mundo y cómo se visitaban en diferentes países para ver cuáles eran sus realidades en el activismo LGBT, bueno, que entonces no se llamaba LGBT, de la liberación homosexual. Me parece interesante, ¿no?, esos diálogos, ¿no?, esa conversación, esas cartas, todas esas cosas que ahora nosotros no estudiamos, porque como utilizamos el WhatsApp y tenemos las videoconferencias, sino esos productos culturales y esas cosas a las que se les han prestado poca atención, las fotos que la gente se hacía con alguien, que se guardaban, las cartas, los poemas, en fin, las cosas que hacíamos la gente en otros momentos me parecen también dignas de estudio. Y también en el momento actual, ¿no?, lo que hace la gente más joven en TikTok y en otros lugares donde ves mucho más ese intercambio, pero creo que hay algo muy interesante de tu pregunta que tiene que ver en realidad con el colonialismo, ¿no?, sobre qué se recuerda, qué es importante, qué eventos generan historia, qué eventos no generan historia, qué nos parece secundario y qué valor peyorativo se da a las cosas que suceden en el sur frente a las cosas que suceden en el norte. Creo que tu planteamiento va un poco por ahí. ¿Me equivoco? Perdón, es que no sabía que iba a haber retroalimentación. Creo que ahora que lo estás mencionando, a partir de la idea de qué es lo que se recuerda o qué es lo que se guarda, creo que finalmente en la occidentalidad tiene que tenerse todavía ese cuidado de los mecanismos con los que funciona, ¿no?, en general la sociedad, ¿no? Y finalmente sí, o sea, en el caso, por ejemplo, de los países de habla hispana, creo que generalmente lo primero que uno piensa es, primero pensamos en España, ¿no? Y después ya vamos al resto de los continentes, o, bueno, de los terrenos, de los territorios en los que se habla español. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante y me parece interesante cómo estás leyendo mi cuestionamiento, porque más bien yo estaba como pensando ¿qué opinas como de una especie como de unificación del pensamiento o del estudio sobre esas alianzas y estos proyectos de entender la transexualidad? Pues sí, en nuestros territorios, en nuestro territorio lingüístico que es el español, pero también no olvidar que pues es una mezcla extremadamente compleja, ¿no? Tan solo en América Latina, pues no solamente tenemos el español, también tenemos que pensar, por ejemplo, en los territorios del portugués, en el caso de Brasil, o en el mismo caso de los países latinoamericanos, pues no todo es español. O sea, también dentro de estas disidencias sexuales, debe existir un mundo transexual muy importante, por ejemplo, en los terrenos indígenas, ¿no? Que generalmente las poblaciones indígenas son las que menos son estudiadas o menos son las que son menos representadas, ¿no?, en los estudios. Entonces, pues es eso, ¿no? Como ver si podría existir o no una unificación de todo este pensamiento, porque es extremadamente complejo, ¿no?
Gracias. Yo te respondo con la conciencia de que hay muchísimas cosas que aquí no sabemos. Para ponerte un ejemplo, cuando yo hablo con mi amigo Joao de Portugal, que ahora vive en Brasil, me di cuenta que es que no conocemos, para empezar, la disidencia sexual ni de Galicia, ni de Andalucía, ni de los espacios rurales, mucho menos de Portugal, como para conocer la disidencia sexual de Latinoamérica. Yo creo que hay que hablar con la humildad de referirse al territorio que puedes conocer por tu investigación sin hacer sobre generalizaciones. Es verdad que es mucho más fácil decir esto desde España, sabiendo la influencia que tiene España sobre Latinoamérica, que decirlo desde Latinoamérica deseando tener la influencia sobre otros lugares donde también se habla español como España, ¿no? En ese sentido, hay que reconocer que tenemos una posición de excolonia, ¿no? Y que ahí hay una manera de construir el pensamiento de una manera muy particular que, bueno, porque que es dañina para cuando estás en la periferia, ¿no? No creo que haya una manera única de construir la historia trans. Esto me parece profundamente problemático precisamente por lo que has contado, ¿no? Porque, bueno, pues hay poblaciones originarias que son distintas, hay tradiciones culturales distintas que necesitan un estudio particular. Vale, muchas gracias. No, solo gracias. Creo que lo está viendo Lucas. De todas maneras, Lucas, como tenemos aquí ahora salas simultáneas, vamos a despedirnos, pero con el deseo de que puedas estar aquí el resto de días, si es posible. Si Sí, no, voy a intentar ir mañana. por eso, si puede ser, pues tenemos un espacio Maricháchara estupendo donde pueden hablar contigo y escribir algo en el libro que hemos dejado allí y lo comentaremos en la clausura. Así que Bueno, muchísimo. si alguien más quiere decirme algo, lo que sea, y ahora se va a cerrar, me podéis escribir a Twitter. Os he puesto ahí mi... Platerín, exacto, ¿Sí? @platerín. Sí, bueno, cosas de la universidad que luego te ponen el apodo y no te lo quitas, luego tienes 50 años y dices, ¿yo por qué me pongo Platerín? Cosas que pasan. Sí, reíros, pero tendréis 50 años un día y os pasará esto. No, claro. No vais a tener 50 años porque sois estupendas y no vais a tener 50 años. Pues ya está, guapas, ya nos encontraremos. Que un besito muy grande, muchísimas gracias y ganas, me quedo con ganas de tocaros, de abrazaros y de daros las gracias por estar en esta sarao y a las compañeras de Maricornes. Un beso muy grande. Un placer, muchísimas gracias, Lucas. Chao.